Presidenta de Aluex, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, Antonio Caulín. Y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos con fuerza este mes de febrero, dando la bienvenida a la 13ª ya de nuestras conferencias. Ya hemos superado el meridiano con creces, la 13ª ya de las conferencias dentro del ciclo Esperanza, Cultura y Experiencia. Con la conferencia de hoy pretendemos o queremos viajar lejos, muy lejos, pero al mismo tiempo nos quedaremos en casa para abordar un tema del que creo, y ustedes compartirán seguro, se ha hablado muy poco en Albacete, y no es otro que conocer a aquellos albaceteños que se sumaron hace ya mucho tiempo a esa gran empresa que fue la participación en el descubrimiento, en la conquista y en la colonización de América, así como de otras islas del Pacífico. Como bien nos contará nuestro conferenciante, no fueron pocos los albaceteños que se sumaron a esta aventura hacia lo desconocido. Un tema, como decía, poco tratado en los anales de la historia albaceteña, y el encargado de relatárnoslo no es otro que el licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia Contemporánea, Antonio Caulín. Antes de darles a conocer una pequeña parte de su trayectoria profesional, me van a permitir que reconozca en la figura de Antonio Caulín a una de las personas más atractivas intelectualmente que hemos tenido el gusto y que he tenido el gusto de escuchar últimamente. Verdaderamente es un auténtico placer y un deleite atender a sus explicaciones y conocimientos sobre muy diversas áreas. No solo se nota que las estudia con ahínco y las conoce a la perfección, sino que además tiene la gran maestría de contarlas espléndidamente. Y ahora ya sí, les voy a contar un poquito más sobre Antonio Caulín. Bueno, como decía, es licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia Contemporánea, también diploma tutor del Espacio Europeo de Educación Superior. Muchos le conocerán como funcionario del Ayuntamiento de Albacete, lo es desde el año 1982, jefe de gabinete del alcalde Manuel Pérez Castel y también de la alcaldesa Carmen Oliver Jaquero. También es profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED en Albacete. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, Tiempo y Forma, Revista Española del Pacífico, Anales Toledanos, etcétera. Varios artículos, como decía, y reseñas también sobre la historia local y americanista. Es autor y coautor de varios libros sobre Albacete. Representante del Ayuntamiento en la Comisión Provincial de Patrimonio, miembro de la Asociación Española de Estudios del Pacífico y del Instituto de Estudios Albacetenses, miembro de la revista Albacit, también miembro de honor del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, del que fue director ejecutivo durante un año y al que ahora ha vuelto, y donde ahora desarrolla su trabajo y su labor profesional. Bueno, por mi parte podríamos seguir, pero bueno, hemos dado una pequeña pincelada, yo creo que lo dejamos aquí. Y cuando quiera, Antonio Caulín, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de Aluex. Lo cierto es que es un privilegio para cualquier albaceteño y para cualquier interesado sobre temas de Albacete el poder estar departiendo en estas charlas que estáis organizando desde hace ya tanto tiempo. Creo que es un esfuerzo a imitar por el resto de generaciones, que tengamos este tipo de charlas y que contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades a que cada vez sean más importantes y que tengan su divulgación lo máximo posible. Así que, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También quisiera saludar a un investigador que está aquí con nosotros y que me ha acompañado o lo he acompañado en estas investigaciones, que es Joaquín Molina. Joaquín, muchas gracias por venir. Esto es tuyo, igual que de Pepe Hernández Carrión, y
estoy recordando a nuestro profesor común, a Leandro Tormosanz, que en esta silla inauguró el curso de la UNED hace unas décadas. Así que va por él. Y me gustaría saludar también al resto de miembros del Instituto de Estudios Albacetenses que están aquí esta tarde. Y bueno, con esta introducción vamos a hablar de albaceteños. Vamos a hablar de albaceteños en la empresa de Indias e Islas del Pacífico. Nuestro profesor decía siempre que teníamos que hablar de empresa porque no podíamos circunscribirnos únicamente a una fase o a una parte de lo que era la participación de España en esta empresa. Tenemos que hablar de militares, tenemos que hablar de conquistadores, tenemos que hablar también de misioneros, de pasajeros, de colonos, de cualquier categoría tenemos que hablar. Por eso es una empresa. Es una empresa y además lo tenemos que tener en cuenta respecto de lo que es una participación lo más extensa posible a lo largo de los distintos siglos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta es... en el año 92 hubo una gran profusión de investigaciones este fue nuestro libro, nuestra investigación, pero también hubo investigaciones en otros lugares de Castilla-La Mancha o del resto de España. Organizamos distintas conferencias y nos visitó en el año 92 Leandro Tormosanz. Él quería que hubiera una escuela de americanistas porque había suficientes investigaciones para abordar esto. Lo cierto es que esta investigación la he retomado por la invitación de Aluex, pero claro, yo la tenía relegada con otras investigaciones sobre cuchillería o sobre el depósito del agua ya desde hacía ya algún tiempo, así que la he tenido que retomar. ¿Qué es lo que vamos a ver esta tarde? Bien, pues lo que vamos a ver es qué investigaciones y estudios, en qué investigaciones nos apoyamos, cuándo fueron los albaceteños, cuántos fueron, quiénes eran, por dónde transitaban, por dónde hacían sus travesías hasta llegar, de dónde procedían y qué destinos tenían. Y luego, por último, vamos a abrir un debate sobre por qué se fueron. Este es el planteamiento inicial. Bien, en primer lugar, tenemos que dejar claro qué es eso de la provincia, porque la provincia se crea en 1833, 34 si no recuerdo mal. La provincia se crea y coge los territorios de distintas organizaciones territoriales históricas diferentes. El marquesado de Villena, el señorío de Jorquera, los distintos señoríos, etc. Todo esto iba cambiando la configuración territorial conforme iban transitando los siglos. También las diócesis eclesiásticas eran distintas. Ahora es solo una, pero en distintas épocas pertenecíamos a Toledo, pertenecíamos a Cartagena, etc. Entonces, lo que hicimos fue coger la configuración de la actual provincia de Albacete y plantarla en la evolución de las distintas configuraciones territoriales. Eso por un lado. Y por otro, también hemos tomado el nacimiento, el apellido. Cuando aparece Chinchilla podemos tener duda si es de natural de Chinchilla o vecino de Chinchilla, o es el apellido Chinchilla. Digo Chinchilla por decir algún pueblo, pero en ocasiones pues, hemos tenido dificultades para comprobarlo y vamos a ver algunos ejemplos. ¿En qué estudios nos hemos basado? Nos hemos basado sobre todo para el siglo XVI. Nos hemos basado en este catálogo de pasajeros a Indias, que son unas investigaciones sobre fuentes primarias. Nosotros no hicimos la investigación sobre estas hojas de inscripción, que, si les parece, pues la pueden ir pasando y la pueden ir viendo. Y este libro, donde están marcados... donde aparecen varios albaceteños. Lo pueden ir pasando y viendo. Nosotros lo que hicimos fue una investigación sobre las fuentes secundarias.
es decir, sobre libros, no sobre las fuentes primarias, porque entonces hubiera sido muy complejo y laborioso. Dirán, ¿por qué he traído esta hoja? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero esto es una hoja de la casa de contratación. Cada persona que iba al Nuevo Mundo tenía que registrarse, tenía que ir a la casa de contratación, allí dejar su nombre, sus apellidos, de dónde procedía y hacia dónde iba. Y aquí podemos ver un ejemplo, por eso les dejo la hoja para que lo vean. Aquí podemos ver un ejemplo donde aparece la palabra Albacete. ¿La ven? Bien, más adelante lo vamos a ver con claridad qué es lo que pone. Pero de momento, únicamente que sepan que hay dos tipos de fuentes para hacer las investigaciones. Una sobre libros y otra sobre las fuentes primarias. Entonces trabajamos sobre libros. Utilizamos las fuentes generales, es decir, las fuentes bibliográficas generales. Hay investigaciones muy conocidas, como las que aparecen en la Revista de Indias, pero también otras muy conocidas son los catálogos de pasajeros. Son grandes tomos donde aparecen únicamente nombre, apellidos, el origen, a dónde vas, cuál es la embarcación y qué destino es el que has seleccionado para instalarte. Y luego también hemos utilizado fuentes secundarias de investigaciones donde los investigadores son americanos. Por ejemplo, la fuente Machain es un investigador argentino, este es un investigador, Peter Boyd Bullman es un investigador norteamericano, o Guillermo Lomán Villena, que es peruano, o José Luis Vargas, que hizo la investigación sobre Quito. Quiero decir que hemos utilizado investigaciones también de fuentes americanistas, no solamente españolas. Estos son algunos ejemplos, ¿no?, de los americanos en las órdenes nobiliarias o este otro. Y, por supuesto, hemos utilizado fuentes locales. El Roerostarbe, por ejemplo, claro, al utilizar fuentes locales, las investigaciones que hemos realizado, digamos que cojean de que hay muchos albaceteños, quizás de una manera extraordinaria respecto a si hubiéramos utilizado fuentes de Ellineras o fuentes de Almansa. Pero lo que teníamos más cercano como investigadores de aquí de Albacete era utilizar las fuentes de Albacete. Y predominantemente, yo creo que de una manera sobresaliente, salen los naturales de aquí de la ciudad. Vamos a meternos en harina. Vamos a ver cuándo salen, cuántos y lo que os he indicado anteriormente. Bien, esta es la primera mención. Vamos a seleccionar el periodo 1492 a 1898. Podemos elegir otro periodo. No quiere esto decir que el primer albaceteño fuera en el viaje de Colón, pero en el corchete cronológico que nos marcamos fue desde el descubrimiento hasta 1898, que es cuando se pierden las últimas provincias de ultramar. Y digo provincias porque estoy convencido de que España nunca tuvo colonias. El término colonias corresponde a una terminología propia de los imperios colonialistas británico, francés, alemán, etcétera, o holandés, pero nunca España tuvo colonias en el sentido decimonónico del término. España tuvo provincias, de tal manera que la organización que se trasladaba al Nuevo Mundo era una organización completamente a imitación de la que existía en España. En lugar de haber un rey, había un virrey, habían audiencias, habían capitanías, etc. La forma de organización era exactamente igual que las ciudades que existían en España, en Castilla, en el siglo XVI, XVII y XVIII. Y quizás deberíamos de poner en valor este tipo de organización y de ampliación de lo que era entonces el Imperio Español en forma de provincias y no de colonias, porque no tenemos nada más que ver las ciudades. Si vemos las ciudades en plano,
vemos que es una organización completamente en damero y como una organización renacentista muy racional de cómo tendría que montarse la ampliación de España si fuese posible a partir de Cádiz. Si quisiéramos pegarle Cuba o si quisiéramos pegarle el virreinato de Nueva Plata, del Río de la Plata, pues se le pegaría y tendría una organización exactamente igual. Por eso nunca fueron colonias y siempre fueron provincias de ultramar. Bien, bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos y algunas sorpresas que nos depara la investigación. Por ejemplo, ¿por qué hubo tantos albaceteños en 1535, 23 en total, que marcharon al Nuevo Mundo? ¿O por qué 5 en 1574 marcharon de Alcaraz? ¿O por qué hubo, que nos sorprende porque hubo tantas expediciones misioneras en estos breves años de todas las órdenes religiosas? Bueno, estas investigaciones nuestras quizás las tendríamos que depositar en otras investigaciones superiores para que nos ofrecieran unos mejores resultados. Bien, vamos allá. ¿Cuántos albaceteños? Bien, bueno, pues para el siglo XVI hemos detectado 160. Para el XVII, 26, 43, XV, el 19. Vamos a ver, lógicamente, en el siglo XIX se fueron más albaceteños indudablemente, pero a partir del siglo XVII, XVIII, pues ya no queremos tanto, o las fuentes no reflejan tanto la cantidad, como sí en el siglo XVI, no reflejan tanto la cantidad, sino más las personas más sobresalientes, especialmente militares que intervinieron en la guerra de Cuba y Filipinas. Entonces, nuestra investigación lo que concluye es que, bueno, pues en torno a 243, 249, que pueden decirme o 243 o 249. Bien, hay algunas fronteras, algunas dudas respecto a si alguna persona podía o no ser de Albacete. Por eso lo dejamos entre corchetes para distinguirlo. Pero con esta exposición yo lo que trato es de dejar claro que no tenemos que sentirnos ni un ápice minusvalorado en nuestra historia respecto a la participación de albaceteños en la empresa de Indias, porque igual que de Albacete fueron 160, pues de Navarra fueron 300, o de Cuenca 523, o de Toledo 4.000, de Sevilla indudablemente más. Pero no como hemos visto claramente, donde a Albacete se le relega a la inexistencia en la participación de esta parte de nuestra historia común española. Por ejemplo, buscando una comparación, pues en este periodo, en estos 50 años, vemos que de Sevilla, solo en estos 50 años, parten 5.000, de Almería 10 personas, de Granada 219, etc. Es decir, que esta es una investigación sobre Andalucía, sobre un periodo concreto, pero nosotros como albaceteños, como historiadores albaceteños, también tenemos que decir, también tenemos que aportar en igualdad de condiciones, como cualquier pueblo castellano. Este mapa de aquí es una investigación que se hizo hace ya muchas décadas y donde nos sorprendió sobremanera que no estuviera reflejada Albacete en la participación de América. Entonces, pues aquí vemos que hay algunas provincias, como Toledo, por ejemplo, estaba muy poblada, lógicamente, nosotros menos poblados, pero para el siglo XVI aportamos 160 individuos, algunos sobresalientes, algún virrey, que lo vamos a ver. Bien, esta es una investigación muy reciente y que me ha sorprendido. Es muy reciente, de hace un par de años. No sé si lo apago. Ahí está. Bien. ¿Dónde se refleja la participación de distintos, incluso de portugueses también?
y donde sorprende que este 0,19% en la participación total seguimos en el siglo XVI. Es decir, aquí ya empezaron a tener resultado algunas de las investigaciones que se hicieron décadas atrás. Bien, ahora vamos a quiénes. Vamos a ver quiénes eran nuestros antecesores, nuestros antepasados que marcharon a América e islas del Pacífico. Aquí, entre nuestros antepasados, pues me tengo que morder la lengua si no digo que entre nuestros antepasados estaba un franciscano que se llamaba Fray Antonio Caulín, solo que Fray Antonio Caulín, que estuvo en Venezuela y que hizo historia coreográfica de Nueva Andalucía, pues no era albaceteño, era de Bujalance. Pero bueno, ahí está nuestro antepasado como cualquier otro albaceteño. Vamos a ver en primer lugar los pasajeros, vamos a ver después otro tipo de indicaciones, si eran militares, expedicionarios, funcionarios y por último los misioneros. Bien, vamos a ver si cogemos el conjunto de los albaceteños que partieron, ¿cuál sería el albaceteño tipo? ¿No? Si cogemos todos. Bien, pues daros cuenta que casi el 50% son pasajeros, es decir, personas que vendían absolutamente todo lo que tenían en pos de una aventura incierta y de un horizonte que desconocían por completo. Si nos situamos en cualquier población de nuestra provincia, en Alcaraz, en Ellín, en cualquier sitio, en Chinchilla, de una familia que quiere arriesgarse a hacer una trayectoria viajera hacia el Nuevo Mundo, siglo XVI, siglo XVII menos, siglo XVIII menos, pero si nos situamos en esa trayectoria, tenemos que meternos en su mente para pensar qué necesidad tendrían de dejar absolutamente todo, de vender absolutamente todo. No estamos hablando de las migraciones del siglo XX, estamos hablando de que han oído que existe un nuevo territorio y en lo más recóndito de nuestra provincia una familia decide vender absolutamente todo, dejarse todo y coger a la mujer y a los hijos o irse con los hermanos y marcharse a un territorio después de 2 meses de vagar por Andalucía y llegar a la espléndida y cosmopolita Sevilla y allí tener que comprar desde el pasaje hasta lo que tienen que comer durante los próximos 2 meses. Vamos a situarnos, vamos a darles el matiz de valentía que tenía que tener estos antecesores nuestros, estos antepasados nuestros, para desprenderse de todo, despedirse para siempre de sus familias y de marchar hasta Sevilla y allí aventurarse a ver qué es lo que iba a pasar. El impacto visual, mental, social, cultural que tendrían que tener estos albaceteños al ver el mar y al pensar, ¿me tengo que subir a eso que se está moviendo? Es decir, esto lo tenemos que decir nosotros, nuestros antepasados estuvieron ahí. Bien, bueno, pues más del 50% eran de estas personas. Eran personas que se aventuraron hacia lo desconocido. Un altísimo porcentaje, casi el 40%, eran misioneros. Ahora hablaré de los misioneros de manera detallada. Evidentemente, no nos vamos a engañar, España era un imperio en expansión y necesitaban militares para hacer conquistas, así de claro. Necesitaban militares y conquistaba, igual que hizo cualquier imperio. Y un imperio superior se impone sobre un imperio inferior, cultural, militar y tecnológicamente. Otra cosa está en de qué manera hubo esa mezcolanza, esa mixtura entre las dos culturas. Llegaremos a eso. Los militares, los colonos, había personas que ya sabían a dónde iban. Estos eran los colonos. Cuando en la casa de contratación se apuntaban para marcharse, algunos de ellos, y los vamos a ver, se apuntaban sabiendo a qué colonia, a qué ciudad, a qué parte iba con exactitud. Esta colonización, no el colonialismo, esta colonización
también se sabía, y hay a veces algunos que se apuntan sabiendo que van a Cartagena de Indias porque es una ciudad que está recién fundada. Y lo que he hecho ha sido coger los misioneros, coger el 38%, y lo he desgajado por participación jesuitas, dominicos, agustinos, y la mayoría eran franciscanos. Los franciscanos eran quizás la orden más, los albaceteños franciscanos, especialmente de los conventos de Alcaraz y de Albacete, con permiso de Vicente Carrión, que antes lo he saludado, y es el que podría ilustrarnos más sobre esto. Bueno, eran franciscanos, y aquí tenéis, he querido poner una imagen del convento franciscano de Alcaraz. Es decir, la mayoría eran franciscanos los que participaron, aunque fueron de todas las órdenes. Bien, y esta es la hoja de contratación. Esta es la hoja que habéis estado viendo. Cuando marchaban los albaceteños y se apuntaban en la casa de contratación, con su nombre, lo he puesto aquí, Hernando Márquez, hijo de Jorge Márquez y de Isabel de Quesada, su mujer, en la natural de la villa de Albacete, en la nao de Giacome, se despachó para Nueva España en la nao de Giacome Domingo. Aquí está, Giacome Domingo. Y 1555. Y aquí otro poblador distinto. Esta era donde Hernando Márquez llegó y se apuntó que iba, porque había que decir también en qué barco te marchabas y con qué expedición. Bien, aquí lo que sorprende, ya estamos empezando a hablar de nombres ya. Lo que sorprende en esta primera expedición es que marcharan tantos del mismo pueblo. Vemos aquí que hay dos hermanos, pero también en 1513 marcha una mujer, porque lo que hablamos antes, ya hay participación de mujeres, hay más participación, ¿no? Lo que pasa es que iban como religiosas algunas, iban algunas como mujeres, como hermanas, como criadas, y las fuentes que hemos manejado, sobre todo las de misioneros, pues no registran misioneras, porque no hubo, pero sí religiosas, pero no las registran. Bien, entonces sorprende que hubiera esta expedición conjunta tan grande y que partiera el mismo año. Yo creo que pensamos que se avisaban unos a otros, igual que ocurre ahora. Es decir, me ha ido bien, podéis venir, con alguna vuelta de correo, con alguna indicación. Si regresas a Alcaraz, si regresas a Almansa, trasládale a mi familia, que estoy aquí bien establecido, podéis venir cuando queráis, etcétera, etcétera. Tal y conforme se hizo a finales del siglo XIX ya con carta o a principios del XX. ¿No, Adela? Se avisaban así, ¿no? Entonces, pues yo pienso que este ir del mismo pueblo en años con poca diferencia, pues quiero pensar que se avisaban unos a otros. Solamente que aquí hay Lope de Arenas de Alcaraz. También pensamos que si llegó a Yucatán, asistió afortunadamente a la fundación de Mérida en 1541, pero Mérida fue destruida por los propios indios unos años después, con lo cual sucumbiría. De hecho, Felipe III, quiero recordar, fue el que dijo que ya vamos a dejar la península de Yucatán porque no podemos con los indios. Son guerreros muy, muy feroces. Otro ejemplo más de pasajeros en distintas épocas y de distintos pueblos. Y aquí he querido remarcar esta expedición. Esta es la casa de contratación, más o menos un grabado de la época.